tardes, Iglesia. Vamos a considerar hoy un tema. Debo confesar que yo he aprendido bastante esta semana de cosas que ignoraba. El título del mensaje en esta tarde es ¿Cómo estás influenciando? El objetivo del mensaje es que nosotros, después de estos minutos que vamos a pasar juntos, tomemos la decisión de influenciar más en lo positivo y ser menos influenciados en lo negativo. Influenciar significa, obvio, ejercer influencia. Es decir, producir un efecto sobre las personas que de alguna manera modifica o cambia su forma de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, que al ser influenciados esto afecta nuestra mente, afecta también nuestros sentimientos y en consecuencia afecta nuestro comportamiento. La influencia puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Positiva, por ejemplo, motivar a alguien para que continúe estudiando y para que siga su carrera. Cualquier ejemplo de motivación, se nos ocurren muchísimos, de cómo animar, influenciar a alguien para que logre una buena meta. Y negativa, bueno, cómo manipular a alguien para que haga algo, y esto presten atención, aún en contra de su voluntad, se puede. Se puede. Todos somos influenciados. La música influencia a todos nosotros. Influye, por ejemplo, en mi estado de ánimo, creo que en el de ustedes también. No es lo mismo, a mí me gusta, yo soy de la década del 50, lo confieso. Se ríe. Luana. Y bueno, si tengo que elegir algún estilo de música, lo mío va a estar entre el 70 y el 80. Y ese estilo de música, hoy influye, ese estilo, es como que influye más sobre mí, ¿no? Sobre las nuevas generaciones influye en otro, pero también modifica esa influencia el estado de ánimo, ¿verdad? Los amigos influyen en las amistades. La publicidad influye en cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no, para que compremos determinado artículo. De verdad influye, y esto es cada día, día a día. Insisto, nos demos cuenta o no, influye. Pero en la actualidad hay una profesión que ha surgido con el auge de Internet, que es la de influencer, que podríamos decir, esto se me ocurrió, profesionales en el arte de influir. Como yo no entiendo nada de esto, porque, como les dije, todo esto es nuevo, le dije a Román, ¿qué es un influencer? Porque la verdad, yo, un cero a la izquierda, como decíamos antes. Y bueno, Román con toda buena predisposición me dijo, y lo voy a leer porque, como le digo, es nuevo para mí, pero es bueno que tengamos esto como introducción para el mensaje que vamos a tener luego. Y dice, desde hace siglos existen figuras que por lo que piensan, hacen, representan y logran
captar la atención del público y convertirse, preste atención en esto, convertirse en referentes sociales. Esto no es nada nuevo, ya que, bueno, con la televisión cambió, con la radio cambió, toda la historia de la humanidad, y empezaron a ver figuras que antes no existían, que captaron la atención del público y pasaron a ser referentes. Podían ser cantantes, podrían ser deportistas, podrían ser actores, activistas, incluso figuras del mundo de la moda. La clave era que lo que hacían estas personas tenía un impacto cultural y social real. Ahora, con la llegada de Internet surgen los influencers. A diferencia de esas celebridades tradicionales, los influencers no necesitan de una carrera artística, deportiva o profesional detrás. Lo que lo define es el contenido que comparten y la relación que construyen, presten atención a esto, la relación que construyen con su audiencia. Ya sea que hablen de humor, belleza, videojuegos, salud, estilo de vida o cualquier otro tema. El poder de los influencers, ¿saben qué radica? En la cantidad de personas que los siguen y consumen todo lo que publican. Se suele considerar influencer a alguien que tiene más de 10.000 seguidores. Esta cifra puede variar un poquitito, pero más o menos es gracias, hermano. El Señor te lo retribuye abundantemente. El fenómeno de los influencers llamó la atención aún del mundo comercial. Para las marcas son una herramienta valiosa porque permiten promocionar productos o servicios de manera muy rápida, directa y, lo que es más importante, a bajo costo. Además del aspecto comercial, los influencers cumplen un rol simbólico hoy en día. No representan necesariamente valores universales, como lo hacían las figuras de antes, sino que representan estilos de vida. En ello las personas proyectan sus aspiraciones, deseos o formas de ver el mundo. Siempre hay un influencer que encarna lo que alguien quiere ser, hacer o tener. Por eso, más allá de las ventas, su impacto es también cultural y emocional. En resumen, los influencers son figuras claves de la era digital. ¿Cuál es la era digital? La que estamos viviendo. Entender este fenómeno es fundamental para comprender cómo se comunican, lo que consumen y lo que inspiran a las nuevas generaciones. Esto es totalmente nuevo para mí. Y hurgando con esto, en casa y en familia, me enteré que hay una de mis nietas que quiere ser influencer. Tiene su modelo, porque hay modelos, de verdad. Yo digo, ¿cómo puede ser? Bueno, pero en las nuevas generaciones, mi nieta que tiene 15 años, 16, quiere tener ese oficio, es un oficio. Y es una profesión para aquellos que lo hacen bien, muy rentables. Yo sé que la mayoría de los jóvenes lo sabían esto. Para mí es nuevo, para mí es totalmente nuevo. En síntesis, influir es tener la capacidad de provocar un cambio en la forma de ser o en la forma de actuar de una persona, de otra, ¿no? Ya sea de manera, y esto es importante que lo tengamos presente, puede ser de manera consciente o inconsciente, pero yo modifico, yo afecto algo de la otra persona. Todos, absolutamente todos, somos influenciables. Y de la misma manera, todos
de alguna manera influimos en los demás. ¿Estamos de acuerdo? No todos, por lo que veo. Bueno, pero yo estoy seguro de esto, sí. Todos de alguna manera influimos en los demás. Sean hijos, sean padres, sean abuelos, sean nietos, sea lo que sean, todos influimos sobre los demás y a la vez todos influyen sobre nosotros. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de influencia, tanto positivas como negativas. Vamos a ir a un ejemplo en 1 Tesalonicenses, que alguien puede decir, bueno, pero está medio traído de los pelos. Para mí está claro este ejemplo. 1 Tesalonicenses, vayamos por favor. Capítulo 1, versículo 5. Yo sé que alguno me va a mirar medio raro, pero lo voy a leer en la Biblia latinoamericana. Dice así la palabra de Dios. El evangelio que le llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes, es decir, por amor. Y a su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando, al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Versículo 7. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, es decir, por toda Grecia. ¿Pudieron conseguirla? ¿Es la versión? ¿Sí? No, otra. Bien, pero está el contexto. Vamos a ver un poquitito este. Lo primero que les escribe en este texto el apóstol Pablo a los tesalonicenses dice, el mensaje del Señor que le llevamos no quedó solo en palabras. Ese mensaje fue un mensaje con poder del Espíritu Santo y hubo milagros. ¿Cuál es el milagro más grande, como dice Marcos Vidal, que yo he vivido? Tomo las palabras como mías. Es la obra que Cristo hizo en mí, cambiándome, haciendo de una persona totalmente pecadora, una persona totalmente pecadora pero salvada e hija de Dios. Es decir, ese milagro es el milagro más poderoso que puede haber sobre la tierra. Y el mensaje de Pablo a los tesalonicenses no quedó solo en palabras, sino que hubo milagros, hubo conversión, hubo poder. Dice, dejándoles plena convicción. Y tampoco se han olvidado, presten atención a esto, cómo nos portamos entre ustedes. O sea que el comportamiento afecta a las demás personas. Dice que la mejor predicación, el mejor mensaje, que todos somos predicadores, porque yo insisto en esto, todos influenciamos, el mejor mensaje que vos podés dar a los demás, al inconverso, ¿sabés cuál es? Tu comportamiento. Va la palabra, pero el comportamiento habla. Y eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo nos comportamos entre ustedes? Versículo 6. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor. Es decir, acá se ejerció una influencia del que llevaba el mensaje sobre los tesalonicenses, y los tesalonicenses tomaron ese mensaje e influenciaron, fíjense versículo 7, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes
de Macedonia y Acaya. ¿Notan cómo va creciendo esa influencia? ¿Notan lo importante que es cómo nos comportamos? El apóstol Pablo llegó a decir, yo sé que la mayoría lo sabemos de memoria, a los corintios le dijo, sean imitadores de mí así como yo, de Cristo. Es decir, ¿se puede ver a Cristo en cómo actuamos? Sí. Se debe ver a Cristo en cómo actuamos. ¿Qué hacía Cristo? Si yo tuviera que elegir un texto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio les dice de cómo Jesús de Nazaret anduvo sanando y haciendo bienes por todos lados. Fíjense, dos cosas. O sea, el modelo de Jesús es este. No hay alguien que haya ejercido más influencia en el mundo que Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Tanto así que el mensaje de la palabra de Dios, no desde el nacimiento de Jesús, porque Jesús Cristo es eterno, es Dios encarnado. Porque la Biblia nos dice que desde Génesis hasta hoy, todo el que ha sido salvo por fe en Jesucristo, aún antes de la cruz. Ellos veían la cruz por fe y veían el sacrificio de Cristo que nos purifica por fe. Así que esa influencia corre toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Y esa influencia me afecta a mí. Esa influencia, si vamos al caso, no es más ni menos que el Espíritu Santo en poder obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es lo que quiero rescatar. Que tomemos en cuenta que el Espíritu Santo está y que si nosotros queremos mostrar a Cristo a los demás, tenemos que darle el lugar en nuestra vida para que Cristo se vea, se manifieste. Y de verdad vamos a influenciar a las nuevas generaciones. Los chicos, de verdad, si quieres influenciar a las nuevas generaciones, este es el mejor ejemplo y modelo, Jesucristo. Yo quiero que veamos un poquito, por favor, una influencia negativa, primero en el Antiguo Testamento. A veces no viene bien las influencias, los opuestos. Vamos a Primera Reyes, capítulo 21, versículo 25, si lo podés poner por favor en la NTV. Dice así. Todos creo que conocemos la historia del rey Acab y de su esposa, ¿no? Pero fíjense, nunca nadie se entregó tanto a ¿qué cosa? A hacer lo malo a los ojos del Señor, como lo hizo ¿quién? ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién influenciaba sobre Acab? Jezabel, la esposa. Y qué terrible, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo malo, tanto al mal, como Acab, porque su esposa Jezabel lo influenciaba. O sea, de verdad, por lo bueno o por lo malo, positivo o negativamente, mi esposa influye sobre mí y yo sobre mi esposa. Y esto es una realidad. El peor ejemplo del Nuevo Testamento, si yo tuviera que elegir uno, hay muchos, pero hay uno que por ahí uno dice, pero este no es un ejemplo de influencia negativa. Para mí sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Marcos 15:11? También lo pueden buscar si quieren. En la NTV.
Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente, ¿verdad? Al momento del juicio al Señor Jesucristo. Él estaba convencido de que era inocente. La esposa de Pilato estaba convencida también que era inocente. ¿Me siguen ahí? Digan que sí. Bueno, gracias. La esposa trató de influenciar en Pilato, ¿sí o no? Sí. ¿Qué le dijo? No tengas nada que ver con este, ¿cómo lo calificó? Justo. No tengas nada que ver con este justo. Bien, entonces tenemos a Pilato, tenemos a la esposa. El pueblo sabía que por envidia los sacerdotes le habían entregado. O sea que el pueblo también, en definitiva, estaba seguro de que Jesucristo era inocente y era profeta. Pero ¿quiénes influenciaron para que Jesucristo sea crucificado? Dice, los principales sacerdotes incitaron, ahí está la influencia, a la multitud para que exigiera a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Vieron cómo se puede? Guarda que esto se utiliza mucho en las masas. A veces se pueden influenciar, hay líderes que influencian en las masas y las masas llegan a hacer cosas que ni pensaban hacerlas. Por eso uno puede hacer cosas terribles dejándose llevar por la influencia negativa. Vamos a ver un ejemplo y vamos a Gálatas, por favor. Gálatas, también de influencia negativa. Este ejemplo yo creo que nos toca de cerca a todos porque tiene que ver con la vida eclesial, con la vida de la iglesia, que es la vida que todos tenemos al congregarnos, al participar de la iglesia, al ser miembros de una iglesia. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y acá está el texto principal para el tema que estamos tratando. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si podés poner el versículo, este último versículo, 2:13, en la PDT, por favor. Y lo leemos. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, pero fueron hipócritas y hasta Bernabé, ¿qué dice? Se dejó influenciar. Bien. El apóstol Pedro era un líder. Sí. Uno de los pilares. El apóstol Pedro era un referente, uno de los principales, sino el principal referente en esos momentos de la iglesia. Y a él Dios le había dicho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, si quieren buscarlo, ponerlo ahí, el versículo 15,
que no llame impuro o inmundo a aquello que Dios había limpiado. ¿Qué era lo que Dios había limpiado? Había ocurrido la cruz. Había el Señor derramado su sangre y estaba abierta la puerta para que todo ser humano pueda entrar al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo, pueda ser purificado completamente. Y esto es muy grave lo que estaba haciendo Pedro, diferencia entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Gravísimo. Es más, en el versículo 28 de Hechos 10 dice, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es inmundo. Lo dice clarito, a ver si... Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿cómo? Como un inmundo. ¿Qué había hecho Pedro? Como vinieron, estaban en la iglesia, supongamos que esta es la iglesia de Antioquía, y aparece Pedro ahí como está apareciendo Oscarcito, y estamos todos juntos, vienen los judíos, y Pedro, que tenía excelente comida, y en la fiesta que se hacía, comía con los gentiles, al venir el grupo de judíos, ya no se juntaba. O sea, habían dos grupos. No sé si en la iglesia has visto dos grupos distintos. Y un grupo que se considera más santo que el otro. ¿Por qué? Porque eran judíos. Esto va totalmente en contra del Evangelio. Dios hizo una sola iglesia. No hay judío ni griego. No hay varón ni mujer. No hay esclavo ni libre. Somos todos uno en Cristo. Y esto era el gran problema que surgió ahí. Tal es así que al ver esto, Pedro, a mí me da mucha... Me acuerdo de un hermano que explicaba esto cuando yo era joven y decía que Pablo lo agarró de la solapa, Pedro. Yo no sé si fue así, pero él se lo imaginaba así, ¿no? Y le dijo cara a cara, si vos, siendo judío, te comportás como gentil, ¿por qué querés obligar a los gentiles a judaizar, a que sigan las costumbres de los judíos? Y así, él hacía como que lo agarraba de la solapa y cara a cara lo miraba. Y le decía esto. Es decir, Pablo actuó en el mismo momento porque para que ese escándalo no crezca. Fíjense que Pablo no lo reprendió en privado, lo hizo en público, porque la falta fue pública, delante de toda la iglesia. Ahora, la presión que ejerció sobre todos, es importante esta influencia que se ejerció ahí, porque estaba el grupo de judíos, judaizantes, estaba Pedro, que se unió a ellos, los demás judíos, los creyentes de la iglesia, pero judíos también se unieron, y aún Bernabé también se unió. Cuando estás, bajemos acá, siglo XXI, 2025, cuando estás en la escuela, cuando estás en la universidad, cuando estás en el trabajo, y hay un grupo de presión, hay una presión así de grupo, que te quiere llevar por algo que el Señor no te permite hacer, lo que vos sabés que no está
bien, que está mal, ¿qué haces? ¿Te dejas influenciar por el grupo o como Pablo confrontás la situación? No es fácil confrontar la situación, pero el Señor nos manda a confrontar la situación. Es decir, no, aunque sean todos en contra, que influyan sobre mí para que yo cambie mi convicción o lo que dice la palabra de Dios. La autoridad para mí, acá en la iglesia, en mi casa, en el barrio, en cualquier lugar, la autoridad para mí es la Biblia. No hay otra. No hay otra autoridad. Ustedes fíjense, el apóstol Pedro era el referente más importante a nivel espiritual. Sin embargo, Pablo, seguro, convencido de lo que Dios decía, lo confrontó. Esto nos tiene que enseñar porque a veces, por más grande que sea el referente, puedo decir un súper apóstol como se estila hoy, o un súper espiritual, yo me guío por la palabra de Dios. Lo que tienen que influir en mi decisión es la palabra de Dios, no los hombres, por más grandes que sean. O sea, todo tiene que estar por el filtro de la palabra de Dios. A veces, yo sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero los problemas en las iglesias no se solucionan dejándose llevar por influencias, sino, y a veces las influencias son influencias humanas, a veces las influencias son emocionales. Yo quiero dejarme influenciar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y nada más. Nada más. El apóstol Pablo advierte a los corintios también, el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Me llama mucho la atención, pero muchísimo, la atención del versículo 13. Y hasta Bernabé se dejó influenciar. Para los que no tienen muy claro quién es Bernabé, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 24, por favor, porque Bernabé era realmente un amigo fiel de Pablo y compañero de confianza de Pablo. Bernabé fue a buscar a Pablo y lo llevó a Antioquía, a esa iglesia, para que ayudara con el ministerio. Por eso estaba ahí. Fíjense lo que dice. Bernabé era un buen hombre lleno del Espíritu Santo. Los jóvenes están leyendo y estudiando el tema del Espíritu Santo. Presten atención porque esto es un dato importantísimo. Bernabé era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. ¿Vieron lo que dice la palabra de Dios de Bernabé? Pero leemos acá, dice, versículo 13, y en su simulación, Gálatas 2:13, participaron también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé se dejó influenciar. ¿Tanta podría haber sido la presión del momento? Fíjense, Bernabé lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es decir, esto cortito, esto entre paréntesis. La llenura del Espíritu Santo no es que está siempre en plenitud del Espíritu Santo. No confundamos la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, somos sumergidos en Cristo y estamos posicionalmente en Cristo. Ahora, en la medida que le damos lugar al Espíritu, somos llenos del Espíritu Santo.
Y eso no es para siempre. Ojalá fuera para siempre, ¿no? Pero acá tenemos el ejemplo claro. Bernabé, que era lleno del Espíritu Santo, en este momento se dejó influenciar por Pedro. Pablo lo tuvo que llamar a la reflexión. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que Pedro actuó como si los demás cristianos, los demás hermanos gentiles no fuesen cristianos, y ese es el gran problema. Yo no puedo considerar que fulano de tal no es cristiano porque no hace lo que yo hago o porque no tiene la costumbre que yo tengo. Esto va en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. El ejemplo llega para mí es tan grande y tan amplio, fíjense. Si nosotros leemos la palabra de Dios, en ningún momento Pedro le dice a Bernabé, vení, seguime en esto, voy a hacer esto. ¿Verdad? O sea, Bernabé lo siguió porque era el líder. Pablo no se dejó influenciar, pero Bernabé era el apóstol Pedro. Es un referente importante, ¿cómo no lo voy a seguir en esto? Esto es un llamado de atención para todos aquellos que lideramos o que lideran, como quieran más. Pero todos influenciamos. O sea, todo lo que nosotros hacemos va a afectar a una u otra persona. Si yo tomo una buena decisión, va a afectar a otros que me tienen por referente. Pero si yo tomo una mala decisión, va a afectar también a aquellos que me tienen por referente. Fíjense cuánto cuidado tenemos que tener, porque cada uno de nosotros, si somos cristianos, somos pequeños Cristos y tenemos a Cristo en nuestro interior, viviendo por el Espíritu Santo. Sí, quiero ser claro. ¿Está el Espíritu Santo viviendo en mí? Sí. ¿Está viviendo el Espíritu Santo en vos? Sí. Porque el que no tiene el Espíritu no es de Él. Si no tenés el Espíritu Santo, podés recibirlo. Recibiendo a Jesucristo como tu único quiere decir que no hay otro, suficiente quiere decir que es completo, que no necesitas más. Único y suficiente Salvador, el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y Jesucristo es el único líder que tiene que influenciar de verdad sobre nosotros. ¿Podemos tener otros referentes? Sí, pero todos van a ser filtrados por la palabra de Dios. Esto pasó en la iglesia de Antioquía. Porque el Señor guió a Pablo en esa intervención, la iglesia recibió bendición. Lo que podría haber sido una división, se mantuvo en una unidad y el Señor bendijo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto. La forma de influenciar, lo veo muy serio, como si yo hubiese dicho algo muy duro. Me gusta. Estamos leyendo la palabra de Dios, sí. Quiero ver una cosita más, antes, ya ha avanzado la hora. El gran peligro de dejarse influenciar por lo que no conviene y las consecuencias que trae. Para esto vamos a ir a Deuteronomio, por favor. Si pueden ponernos la NTV. Deuteronomio capítulo 13, el texto desde el versículo 1 es importante, pero vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 13, versículo 6.
supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Es decir, alguien quiere ejercer influencia sobre vos. Persuasión, ejercer influencia. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa, como en el caso de Acab, o tu mejor amigo. Yo sé que en algunos de estos ejemplos, porque abarcas todo, ¿no? El hermano, el hijo, la hija, la esposa, el amigo, dice, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses. Es decir, no tengamos en cuenta a Dios. Que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Vamos al versículo 8, por favor. ¿Qué dice la Biblia? No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. No le hagas caso, no los escuches, pero no solamente no le hagas casos, no los escuches, sino podría decir, bueno, pero pobrecito, es mi hermano. Dice la Biblia, no tengas compasión. No tengas compasión de ellos. No trates de protegerlos. Dice, durísimo, no le perdones la vida. Deberías, versículo 9, deberías quitarle la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables. Y acá tenemos el porqué. ¿Cuál es la causa? Porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Es obvio que hoy no vamos a matar a nadie, hoy, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, que si esto te ocurre, tenés que separar, ¿qué quiere decir morir? Separar, cortar esa relación con él o con ella. Tené cuidado con las influencias. Vos que estás en la primaria, en el secundario, en la universidad, tené cuidado con las influencias, por favor. Que nada ni nadie, por mejor amigo que sea o familiar o quien sea, te aleje del Señor. Porque el motivo es claro, dice, porque ha tratado de alejarte del Señor tu Dios. Todos somos influenciables, ¿estamos de acuerdo? Todos influenciamos sobre los demás, ¿estamos de acuerdo también? Ahí no los escuché. De verdad, todos influenciamos en los demás, positiva o negativamente. Yo quiero que con este breve mensaje o reflexión, sobre todo a los jóvenes, los lleve, pero a los jóvenes y a los grandes también, obvio. Digo a los jóvenes porque el calificativo es como que les pega más a ellos. Y a mí también, pero... que te lleva a ser un influencer espiritual. Te lo digo otra vez. Que esto que estuvimos viendo en breves minutos, reflexionando, y si querés ir leyendo releyendo los pasajes y el contexto de todo lo que leímos, que te lleva a ser un influencer espiritual. Aunque, por supuesto, no vas a tener 10.000 seguidores. Pero de verdad, así sea en tu amigo, así sea en un familiar inconverso, que puedas influenciar y que esto sea para glorificar a Cristo.
Porque si yo quiero influenciar en mi vecino es para eso. Porque estoy convencido que no hay cosa mejor que Jesús para mi vida. No lo hay. Y de verdad, tengamos una iglesia que no se deja influenciar por corrientes, sino una iglesia que se deja influenciar por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. ¿Oramos? Padre bendito que estás en el cielo, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir juntos. Gracias porque tenemos la libertad de alabarte, la libertad de leer tu palabra y tenemos también la libertad de decir abiertamente que somos tu iglesia y que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él actúa en cada corazón, llamándolo a la reflexión, Señor. Y si alguien está siendo influenciado negativamente, que sea tu Espíritu, Señor, el que le dé convicción de pecado. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que pueda abrir su corazón para recibir la salvación que el Señor Jesucristo ganó en la cruz. Una salvación gratuita para todo aquel que cree. Padre Santo, ayúdanos a ser una iglesia unida en Cristo. Señor, una iglesia fortalecida en tu palabra. Una iglesia de puertas abiertas para que todos aquellos que están necesitados, cargados de emociones, con problemas, con dificultades, todos los que necesitan sanidad del alma, puedan venir al médico por excelencia que es el Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener la mejor disposición para afectar, para influenciar en las demás personas. Sabemos que para esto tenemos que tener vidas transparentes. Ayúdanos a tener vidas transparentes, Señor. Purificanos, limpianos, actúa con tu Espíritu en nosotros, en cada uno, Señor, en los grandes y en los chicos, en las clases de los niños. Señor, que los niños desde pequeños puedan ir confiados a la escuela y a todo lugar, sabiendo que Jesucristo va con ellos, está con ellos y tiene la protección de lo alto. Padre, gracias una vez más. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu iglesia.